Bienvenidos al canal de historias emocionales de Augustino. Bajo la fría lluvia de Chicago, un empresario despiadado se encuentra frente a una anciana suplicando que le permita quedarse con la casa. Pero cuando la luz de la farola pasa sobre su collar con 3 esmeraldas, su respiración se detiene. Es un recuerdo de su madre que desapareció hace 40 años. ¿Qué verdad está oculta? Se lanza a la noche en busca de ella. Una hoja brilla, la sangre cae. El pasado se rasga y un secreto impactante espera ser revelado. ¿Cómo es posible que un viejo collar cambie el destino de una persona? ¿Quién es esa anciana? Si un fragmento de memoria del pasado vuelve de repente, ¿huirías o irías hasta el final para descubrir la verdad? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerdas compartir tus pensamientos en los comentarios, vale? Un fuerte golpe en la puerta sobresaltó a doña Rosa. Su mano temblorosa se aferró con fuerza al collar, el último recuerdo de un pasado lejano. Doña Rosa Sánchez tiene 15 minutos para desalojar esta casa, resonó la voz fría de Javier desde el pasillo, a través de la vieja puerta de madera. Cuando la puerta se abrió, sus ojos se encontraron con los de una anciana de cabello blanco y ojos profundos, que ocultaban secretos que nadie conocía. Pero lo que dejó a Javier sin aliento no fue ella, sino el collar que sostenía en su mano, una joya antigua con una cruz mexicana y 3 brillantes esmeraldas, evocando un doloroso recuerdo de hace 40 años, la noche en que su madre lo dejó para siempre en una tragedia en México. «Por favor», suplicó Rosa con la voz quebrada, «esta casa es todo lo que tengo. He vivido aquí más de 30 años». Javier trató de mantener una apariencia profesional, pero sus ojos no podían apartarse del collar, su corazón se agitaba con una serie de preguntas. ¿Cómo había llegado esa joya hasta aquí? ¿Qué conexión tenía con su madre, de quien había perdido el contacto hacía mucho tiempo? «El desalojo continuará según lo planeado», susurró, aunque su corazón estaba siendo desgarrado por una tormenta de emociones mientras los agentes comenzaban a sacar las pertenencias de Rosa. Momentos antes, desde la pequeña ventana, Rosa había visto con desesperación cómo se acercaban los coches pesados, trayendo consigo el temor de un final que nunca había imaginado. A sus 76 años, nunca pensó que tendría que enfrentarse a esta situación, ser expulsada de la casa a la que había estado unida durante décadas. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas arrugadas, mientras sus manos ancianas temblaban acariciando el collar, el lugar donde guardaba los recuerdos de un tiempo lejano que creía haber enterrado. El trueno rugió desgarrando el cielo de Chicago, un relámpago iluminó la imagen de doña Rosa temblando bajo la lluvia torrencial, sus manos huesudas aferrándose con fuerza a una vieja maleta mientras un extraño collar de 3 esmeraldas brillaba en su cuello. Detrás el rugido de motores de coche se mezclaba con los pasos apresurados de figuras extrañas que se acercaban, haciendo que su corazón latiera con fuerza con terror. Se apresuró hacia el puente de Charleston, su último refugio, pero un grito repentino resonó en la oscuridad de la noche. «Detente, vieja. Dame ese collar». Los extraños blandieron palos, sus ojos codiciosos fijos en las 3 brillantes esmeraldas. Rosa se encogió abrazando la maleta con más fuerza, su voz tembló. «Por favor, es todo lo que me queda». Pero antes de que pudiera resistirse, un hombre se abalanzó arrancándole el collar, haciéndola caer al suelo húmedo, sangre goteando de su mano mezclándose con la lluvia helada. Esa imagen se grabó en la mente de Javier como una herida que no dejaba de sangrar. Pensó que podría olvidarse de la anciana, pero se equivocó. Esa noche el aire frío y húmedo de Chicago envolvió a Rosa mientras caminaba penosamente bajo el puente, el rugido del tráfico sobre su cabeza resonaba como si quisiera aplastar su última esperanza. Con manos temblorosas extendió un cartón empapado sobre el frío suelo de hormigón, tratando de crear un lugar improvisado para dormir. Todo lo que poseía ahora cabía en esa maleta destartalada, mientras que los recuerdos de 30 años en la vieja casa ahora se dispersaban, empapados ante sus ojos. Su cuerpo envejecido se encogió bajo el frío penetrante, sus dedos buscaron inconscientemente el collar, la joya que guardaba secretos de toda una vida. La luz de las 3 esmeraldas, aunque rayadas tras el ataque, la devolvió a aquella noche fatídica en México, cuando se vio obligada a huir de aquellos que querían destruirlo todo. La oscuridad bajo el puente de repente se volvió más aterradora cuando resonaron ruidos extraños, figuras sombrías moviéndose en la noche. Rosa agarró su maleta con fuerza, su estómago se encogió de miedo.
Primera noche aquí, una voz grave y ronca resonó desde la oscuridad, arrastrando consigo la figura de un anciano que caminaba pesadamente con una bolsa de plástico en la mano. «Soy Roberto, he vivido aquí muchos años», dijo ofreciéndole una vieja manta raída con una mirada de simpatía. «La noche es fría y parece que la lluvia no va a parar». Las lágrimas brotaron de los ojos de Rosa, susurró «Gracias». «Nunca pensé que acabaría así». Roberto asintió manteniendo una distancia prudencial. «Nadie lo espera». «Javier García, ¿verdad? He visto a mucha gente acabar así por su culpa». El nombre de Javier hizo temblar a Rosa. El recuerdo de la mirada penetrante de él al ver el collar volvió a su mente como si supiera parte de la historia que ella ocultaba. Pero no podía ser, se dijo a sí misma, era imposible. Los relámpagos volvieron a retumbar, la lluvia arreció filtrándose por las grietas del puente creando pequeños charcos. Rosa se acurrucó bajo la manta, su mente divagando hacia sus días en México, el pequeño taller de costura, las duras decisiones que la trajeron aquí. «¿Vale mucho ese collar?», preguntó Roberto, sus ojos mostrando curiosidad al verla abrazarlo contra su pecho. «Vale más que todo», susurró Rosa, «pero no por dinero». La noche pasó lentamente, la soledad y la fragilidad la carcomían. Rosa se preguntó si el hijo que envió lejos para salvarlo estaría teniendo una vida mejor o si era solo una vana esperanza. La idea de volver a ver a su hijo la obsesionaba, pero sabía que había secretos que debían permanecer enterrados para siempre. Mientras tanto, en un lujoso apartamento de Back Bay, Javier luchaba por conciliar el sueño. La imagen del collar era como una daga clavada en su mente, imborrable. Se levantó de un salto, abrió la caja fuerte, sacó una vieja foto amarillenta de su madre, Roxana, llevando ese mismo collar, sonriéndole dulcemente. Las 3 esmeraldas dispuestas en un triángulo perfecto, inconfundibles. «Imposible», murmuró mientras el rugido de la lluvia fuera de la ventana sonaba como un lamento. La última noche que vio ese collar fue cuando su madre lo subió a un avión a Estados Unidos para protegerlo, hacía 40 años. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. ¿Cómo había llegado ese collar a manos de Rosa? La pregunta gritaba en su cabeza, pero no había respuesta. Sonó el teléfono interrumpiendo sus pensamientos. «Miguel, felicidades por el desalojo de hoy», la voz de Manuel, su socio, sonaba complacida. «El comprador está encantado, el valor de la casa se duplica sin inquilinos». Pero en lugar de la habitual sensación de victoria, Javier solo sintió náuseas. Respondió secamente sirviéndose un whisky para ahogar la creciente inquietud, aunque el alcohol no aliviaba nada. Mirando a través del cristal empañado de la ventana, recordó el olor a tela del taller de costura de su madre, los días felices mezclados con el miedo. La imagen de Rosa bajo la lluvia, con el collar en la mano, lo atormentaba sin cesar. Sabía que en lo profundo de esta historia había secretos esperando ser revelados. Javier aceleró a fondo, el coche se precipitó por las oscuras calles de Chicago a las 2:15 de la madrugada, sus ojos tensos escrutando cada esquina sombría, cada banco, cada entrada. «Tengo que encontrarla», murmuró, sus manos apretando el volante hasta ponerse los nudillos blancos, su mente obsesionada con la imagen de Doña Rosa, la anciana con el collar inconfundible de 3 esmeraldas. De repente, un grito desgarrador en la oscuridad de la noche, proveniente del puerto, le hizo frenar en seco. Bajo la luz tenue de unas fogatas improvisadas, divisó un grupo de personas rodeando a alguien. «Dame ese collar, vieja», rugió un hombre blandiendo un palo. Javier salió del coche de un salto, ignorando las miradas de recelo, y gritó: «Parad. Dejadla en paz». La multitud se giró, un individuo sonrió con sorna: «¿Y tú quién te crees que eres para meterte?». Antes de que pudiera responder, la luz de una llama iluminó el rostro de la víctima, Rosa, con las manos temblorosas aferrando su collar, la mirada perdida por el pánico. «Javier», susurró ella, su voz apenas audible, encogiéndole el corazón. En algún momento de la tormenta de la noche anterior, Rosa había intentado encontrar refugio, aferrada a ese collar que no debía pertenecerle. Horas antes, en su lujoso apartamento, el teléfono de Javier había vuelto a sonar. Era Adriana, su esposa, con su tono monótono habitual: «Cariño, no te olvides de ponerte el traje azul. Tenemos que causar una buena impresión a los inversores esta noche». Pero él apenas la escuchaba, absorto en un recuerdo lejano. Colgó bruscamente, murmurando para sí mismo: «Tengo que encontrarla». Sin importarle la hora,
Ya eran las 3 de la madrugada, cogió las llaves y el abrigo y salió de casa arrastrado por un torbellino de emociones. El sueño le había abandonado por completo, sustituido por un aluvión de preguntas que exigían respuesta. Mientras el ascensor descendía lentamente, las últimas palabras de su madre resonaron en su memoria como un eco fantasmal. «Algún día entenderás por qué hago esto, hijo. Tal vez entonces lo comprendas». Los primeros rayos del alba iluminaron el puente de Charlestown, donde Rosa yacía acurrucada y temblorosa bajo la manta raída que Roberto le había dado la noche anterior, un abrigo insuficiente para protegerla del frío penetrante que le calaba los huesos. Su cuerpo, acostumbrado al calor mullido de su cama, gemía ahora con dolores desconocidos. «Buenos días», saludó la voz de Roberto, ahora más suave bajo la luz del amanecer, ofreciéndole un vaso de café caliente. «Le traigo café». Rosa lo aceptó con manos temblorosas, notando por primera vez la presencia de otras personas bajo el puente, una joven abrazando a su hijo pequeño, un anciano que murmuraba para sí mismo y varias figuras más difuminadas en la penumbra. «Isabel y su hijo llegaron hace un mes», explicó Roberto, señalando a la joven. «El banco les quitó la casa». Luego señaló al anciano. Don Tomás era profesor universitario. «¿Qué vueltas da la vida?». Rosa tomó un sorbo de café, escuchando las historias que la rodeaban, cada una de ellas un amargo recordatorio de la fragilidad de la existencia, como aquella noche en México en la que tomó la decisión más trascendental de su vida. Isabel se acercó cogiendo de la mano a su hijo y le preguntó con curiosidad: «¿Y usted? ¿Qué la ha traído hasta aquí?». Los ojos claros del niño clavados en Rosa hicieron que apartara la mirada para ocultar las lágrimas que pugnaban por salir. El pequeño le recordaba dolorosamente a su Javier de antaño. «Un desahucio», respondió concisa, sin mencionar el extraño momento en que Javier había fijado sus ojos en su collar con una expresión incomprensible. A medida que el día avanzaba, Rosa fue aprendiendo las reglas tácitas de su nueva existencia, dónde encontrar comida gratis, qué lugares evitar, cómo mantenerse a salvo. Roberto, como un protector silencioso, velaba por los ancianos y los niños con una dedicación conmovedora. «Ese collar», susurró Isabel cuando Roberto se hubo alejado, «debería esconderlo bien. Hay gente muy peligrosa por la noche». Rosa acarició las 3 esmeraldas, sintiendo la textura familiar bajo sus dedos. El collar había sido su carga y también su salvavidas durante 40 años, algo que había conservado a pesar de la tentación recurrente de venderlo. «No puedo quitármelo», confesó en voz baja. «Es lo único que me queda de mi hijo». Isabel la miró con empatía, abrazando a su hijo con fuerza. «¿Cuánto tiempo hace que no lo ve?». 40 años, susurró Rosa, una lágrima solitaria resbalando por su mejilla. «Lo envié lejos para salvarlo, pero no sé si hice bien o mal». El ruido del tráfico que pasaba por encima ahogó sus palabras, mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando su primer día viviendo en la calle. En la vieja casa el collar solía resplandecer bajo la luz del amanecer. Ahora, bajo el puente, las esmeraldas permanecían opacas, como si compartieran su dolor y su secreto. Era la tercera noche consecutiva que Javier conducía sin rumbo por Chicago, buscando a Rosa. «¿Estás obsesionado?», le había reprochado Adriana durante la cena con los inversores, notando su absentismo. «Es solo una anciana sin hogar, Javier». Pero ella no entendía, ni podría entender jamás. Cerca del puerto detuvo el coche, bajándose entre las miradas recelosas de los indigentes que se calentaban en torno a unas hogueras improvisadas. «Estoy buscando a una anciana», repitió mostrando una foto borrosa de Rosa tomada el día del desahucio. «Lleva un collar con 3 esmeraldas». Algunos lo ignoraron, otros negaron con la cabeza. Un anciano lo miró con desprecio. «¿Y ahora te preocupas por ella? ¿Después de haberla echado a la calle?». Sus palabras resonaron en Javier como un puñetazo en el estómago. Regresó al coche, pero no lo arrancó. A través del parabrisas, la luz de la luna reflejada en el agua se fundía con el recuerdo de su madre y el rostro de Rosa como 2 imágenes imposibles de separar. El teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Manuel: «Mañana tenemos otro desahucio». 3 figuras emergieron de un callejón oscuro como depredadores, sus miradas codiciosas fijas en doña Rosa, que caminaba penosamente bajo la tenue luz de la luna, su maleta destartalada apretada en su mano. «Mira a quién tenemos aquí», se burló el más alto, su voz rasgando el silencio de la noche. «Una anciana perdida en la peor zona de la ciudad».
Rosa tembló. «Por favor, no tengo nada de valor». Pero otro se acercó con la mano extendida. «¿Y ese collar? Esas piedras verdes seguro que valen dinero». Javier, que acababa de detener el coche no muy lejos, sintió la sangre hervirle. «Dejadla en paz», rugió, lanzándose hacia ellos con una fuerza que él mismo desconocía. Uno de ellos sacó un cuchillo, la hoja de acero brillando bajo la luz de la luna. «¿Quién te crees que eres, héroe de pacotilla con traje caro?», se burló. Rosa susurró, presa del pánico: «No, Miguel, no». Pero él no podía retroceder. La imagen de su madre con ese collar lo mantenía atado a ese lugar. El primero se abalanzó sobre él. Javier esquivó el golpe con su vieja habilidad boxística, asestándole un potente puñetazo en la mandíbula que lo hizo tambalearse. El segundo lo atacó por sorpresa desde atrás, haciéndole caer, pero la adrenalina lo impulsó a levantarse de nuevo. «Corra, doña Rosa», gritó entre la vida y la muerte. Ella no huyó, sino que en cambio blandió la maleta y golpeó directamente en la cabeza al tercer agresor, justo cuando éste intentaba apuñalarlo. La hoja del cuchillo alcanzó a hacer un corte profundo en el brazo de Javier. La sangre brotó abundantemente empapando su traje. Los asaltantes, asustados, huyeron despavoridos, sus pasos perdiéndose en la oscuridad. Javier cerró los ojos, respiró hondo, tratando de ignorar el dolor punzante. Hace apenas unos días, un mensaje sobre un desahucio le habría traído una sensación de victoria, un paso más hacia sus objetivos y una jugosa comisión, pero ahora solo sentía un vacío inmenso. Arrancó el coche conduciendo por las calles desiertas bajo la lluvia que arreciaba. El puente de Charleston apareció ante sus ojos. La estructura de acero reflejaba las luces de la calle con un brillo melancólico. Una extraña premonición lo impulsó a detenerse. Esta vez no solo llevaba una linterna, sino también una urgencia incontenible. Bajo el puente la oscuridad de la noche solo era interrumpida por el murmullo de la lluvia. Caminó con paso decidido, el sonido de sus zapatos resonando en el pavimento húmedo, la luz de su linterna barriendo a las personas acurrucadas bajo mantas raídas y cartones, algunos buscando calor, otros escrutándolo con miradas desconfiadas. Buscó a Rosa entre ellos, pero no encontró rastro de ella. «La anciana del collar, ¿verdad?». Una voz ronca resonó desde la oscuridad. «Estuvo aquí, pero se fue temprano por la mañana». «¿Sabes a dónde fue?», preguntó Javier. Su voz temblaba ligeramente por la desesperación. «Lejos de gente como usted», respondió el hombre con desprecio en su voz. Javier se quedó paralizado, el peso de sus decisiones cayendo sobre sus hombros como una losa. En el bolsillo interior de su chaqueta, la foto de su madre ardía como fuego, el pasado reclamando una deuda pendiente. El collar, las esmeraldas, los recuerdos de México, estaba el destino tejiendo coincidencias para atormentarlo. Un trueno lejano retumbó, anunciando otra noche tormentosa. Regresó al coche sabiendo que el sueño no llegaría mientras Rosa siguiera vagando sin rumbo. Las imágenes de su madre y Rosa se mezclaban en su mente como si el destino se estuviera burlando de él. Sin rumbo fijo condujo por las calles hasta que divisó una figura familiar bajo la tenue luz de la luna, Rosa, caminando penosamente con su vieja maleta tan desamparada como él la recordaba. Su corazón se detuvo por un instante. Frenó bruscamente a punto de abrir la puerta y salir, cuando tres figuras negras emergieron del callejón, dando inicio a esa espiral de violencia. «¿Está herido?». Rosa se acercó temblorosa, mirando la sangre que manchaba su brazo. «No es nada», mintió, aunque el dolor era intenso y el corte profundo. Rosa lo miró preocupada, su voz repentinamente firme como el día en que la desahució. La paradoja era evidente. El hombre que la había echado a la calle ahora sangraba para protegerla, y la mujer que lo había perdido todo por su culpa ahora se preocupaba por él. Javier sintió el pecho oprimido. Cuando Rosa se inclinó para examinar la herida, las tres esmeraldas brillaron, mareándolo sin saber si era por el cansancio o la pérdida de sangre, pero sintió que el pasado lo alcanzaba, que todas sus decisiones lo habían llevado a este momento. «Tenemos que ir al hospital», insistió Rosa, ayudándole temblorosamente a levantarse. «¿Dónde está su coche?». Javier señaló débilmente el Mercedes, el dolor intenso nublando su vista mientras la sangre empapaba su manga. Caminó tambaleándose, su mano temblorosa sacó la llave y se la entregó a Rosa. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Rosa lo subió al coche y condujo bajo la lluvia torrencial al hospital más cercano. Cuando Javier volvió en sí,
Apenas podía mantener los ojos abiertos, el dolor de su herida lo sumía en un estado de confusión. Se encontraba en un lugar completamente ajeno, atrapado entre las sombras de lo que había sucedido y los ecos del pasado que lo acosaban sin piedad. A su lado, la enfermera lo observaba con preocupación, mientras el suero goteaba rítmicamente, pero su mente estaba lejos, completamente absorbida por los recuerdos de la noche anterior. Rosa, aquella mujer tan frágil, tan perdida, se había convertido en la pieza clave de todo esto. En su mente, la imagen de su madre y la de Rosa se entrelazaban, como si el destino le estuviera dando una segunda oportunidad para desentrañar lo que había sucedido hace tantos años. Esa maldita coincidencia, ese collar que había visto en el cuello de Rosa, lo acosaba sin Fernando. No podía olvidarlo, no podía deshacerse de la sensación de que todo esto había sido más que un simple accidente. La enfermera, notando su silencio y su mirada perdida, le habló con suavidad: «Señor García, usted necesita descansar. Ha perdido mucha sangre». Pero Javier no podía. No podía dejar de pensar en Rosa, en el collar, en el caos que había dejado atrás. Y cuando escuchó el nombre de su esposa, su mente hizo un esfuerzo por salir del torbellino de pensamientos oscuros que lo envolvían. «¿Adriana está aquí?», preguntó Miguel con un hilillo de voz. La enfermera asintió, aunque el rostro de Javier mostraba una profunda tristeza, como si supiera que Adriana ya no era parte de la solución. Poco después, Adriana entró en la habitación con un gesto que intentaba mostrar preocupación, pero sus ojos traicionaban un desdén tan evidente que Javier no pudo evitar notar. «¿Qué demonios pensabas, Miguel? Te enfrentaste a unos criminales por una mendiga». Su voz era baja, pero cargada de reproche. Javier no dijo nada de inmediato. En su mente una imagen de Rosa se superponía a la de su madre, las tres esmeraldas brillando en la oscuridad, recordándole una noche que nunca podría olvidar. «¿Sabes lo que están diciendo en la oficina?», continuó Adriana, su tono más bajo ahora. «Manuel está furioso. Dice que te has vuelto blando. Estás arruinando tu reputación». La palabra reputación le hizo un nudo en el estómago. Javier cerró los ojos, ahogando la sensación de culpa y arrepentimiento que lo invadía. «Reputación», murmuró para sí mismo. «Todo lo que he hecho, todo lo que he sido, ¿vale algo en comparación con este maldito collar?». Adriana no entendía, no podía. «El coche está destrozado», dijo ella, sin comprender la gravedad de la situación. Esa mujer lo rayó por todos lados. Y lo peor de todo, se fue sin decir gracias. Javier no respondió. Su mente seguía centrada en las tres esmeraldas, en el brillo del collar y en las conexiones que no podía explicar. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Finalmente, con voz débil, Javier habló: «Necesito que me den de alta, ahora». «¿Estás loco?», exclamó Adriana sorprendida. «El médico dijo que debes quedarte aquí 3 días más». Javier ya no podía seguir con la intravenosa. En ese momento algunas respuestas valían mucho más que la sangre derramada, mucho más que un matrimonio sin amor o una reputación construida sobre las espaldas ajenas. En algún lugar en Chicago, una anciana indocumentada llevaba colgado al cuello el enigma de su pasado. Y esta vez no permitiría que se le escapara. La confrontación en la madrugada. Eran las 3 de la madrugada cuando Javier finalmente la halló. Rosa había sido rastreada hasta un refugio de personas sin hogar en el sur de la ciudad, desafiando el dolor punzante en su brazo herido. La encontró arrinconada en un rincón, abrazando su maleta, con el collar brillando débilmente bajo la tenue luz del refugio. Al verla, intentó levantarse para huir, pero él fue más rápido. «No te vas hasta que me digas la verdad», dijo con una voz que sonaba más dura de lo que él deseaba. «¿De dónde sacaste ese collar?». «Por favor, déjame en paz», suplicó Rosa, pero sus ojos delataban un terror mucho mayor que una simple súplica. «Ya tiene todo lo que quería, mi casa, mi dignidad. Ese collar era de mi madre». Javier sintió que la garganta se le apretaba. «Lo llevaba la última noche que vi a mi madre en México, hace 40 años. Nadie más tiene uno igual». Varios de los que habitaban el refugio se despertaron al escuchar la discusión, mirándolos con inquietud. Un voluntario se acercó, pero Javier le mostró su placa, manteniéndolo a distancia. «Mamá». Rosa susurró y por un momento parecía que iba a soltar algo importante. Pero enseguida su expresión se endureció.
Usted no sabe nada. No tiene derecho a estar aquí después de lo que me hizo. ¿Qué le hice yo? Javier soltó una risa amarga. ¿Sabe lo que es crecer en un orfanato? ¿Que te discriminen por tu origen? ¿Que tu madre te abandone sin explicación? Rosa comenzó a llorar, las lágrimas mojaban sus mejillas mientras aferraba el collar. Mi madre desapareció después de mandarme a Chicago, Javier continuó con la voz quebrándose. Los narcos la mataron, eso me dijeron. Y ahora usted aparece con su collar hablando de México. ¡Basta!, Rosa gritó, levantándose de golpe. No tiene derecho. No sabe lo que es sacrificarse, tener que abandonar todo lo que amas para protegerlo. Esas palabras golpearon a Javier con fuerza. Había algo en su tono, en su forma de temblar, que lo hizo cuestionarse. ¿Quién es usted realmente?, murmuró. Pero Rosa ya corría hacia la salida, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Javier intentó seguirla, pero el dolor en su brazo lo detuvo. Se quedó allí, en medio del refugio, mientras las piezas de un rompecabezas de 40 años comenzaban a tomar forma en su mente. Las palabras de Rosa resonaban, tener que abandonar lo que más amas para protegerlo. Eran las mismas palabras que su madre le había escrito en su última carta, la que encontró años después en el orfanato. México, 1984. El humo del cigarro flotaba en la pequeña cocina, mientras Rafael, el padre de Miguel, discutía en voz baja con dos hombres vestidos con trajes. El pequeño Miguel, de apenas 8 años, espiaba desde detrás de la puerta, abrazando el osito de peluche que su madre había cosido para él. No tengo todo el dinero, la voz de su padre temblaba un poco. El negocio no ha ido bien este mes. Don Fernando no acepta excusas, respondió uno de los hombres con voz fría como el acero. Ya le hemos dado 2 extensiones. Roxana, la madre de Miguel, seguía cosiendo en silencio en la habitación contigua. El sonido constante de la máquina de coser parecía latir con el mismo ritmo día y noche. El collar con las 3 esmeraldas brillaba bajo la luz de la lámpara. «Una semana más», Rafael suplicó. «Solo necesito una semana más». El hombre de pie, el segundo, se levantó lentamente arrastrando su silla sobre el suelo de baldosas. «Mañana a medianoche. Ni un minuto más». Cuando los hombres se fueron, Rafael se desplomó en la silla, enterrando el rostro entre sus manos. Roxana dejó la máquina de coser y se acercó a él, poniendo una mano en su hombro. «Podemos vender el collar», sugirió suavemente. «Las esmeraldas». «No», respondió Rafael con firmeza, levantando la cabeza bruscamente. «Es tu herencia, lo único que queda de tu madre. Además, no alcanzaría». Javier vio a su madre tocar el collar con las 3 piedras verdes de forma instintiva. Ese collar había sido transmitido de madre a hija durante generaciones, como un símbolo de protección y amor. «Papá». Javier finalmente se atrevió a salir de su escondite. «Miguel, mi campeón», Rafael forzó una sonrisa. «¿No deberías estar durmiendo?» «Estoy asustado», confesó el niño. «Esos hombres». «No tienes que tener miedo», dijo su padre, levantándolo en brazos. «Todo estará bien». Pero esa noche no todo estuvo bien. Los disparos rompieron la calma del barrio. Javier recuerda los gritos, el sonido de vidrios rotos y cómo su madre lo arrastró fuera de la cama. «Corre», le gritó, empujándolo hacia el armario. «No hagas ruido». A través de la rendija de la puerta, Javier vio cómo los mismos hombres de traje entraban en su habitación. Javier vio a su padre caído en el suelo, inmóvil, con un charco oscuro extendiéndose bajo su cuerpo. Las lágrimas de su madre no eran solo de dolor, sino de una resignación que Javier nunca entendió hasta mucho tiempo después. El collar con las 3 esmeraldas brillaba débilmente bajo la luz de la luna, un reflejo fugaz de un amor y sacrificio perdido. Esa noche, en el silencio del armario, Javier aprendió que la vida puede cambiar en un suspiro, que la muerte puede llegar sin previo aviso y que los recuerdos a veces pesan más que la propia existencia. Pero lo que no sabía aún es que esa noche sería solo el comienzo de un destino que lo atormentaría durante los siguientes 40 años. Tras la muerte de Rafael, el taller de costura se convirtió en el refugio de Roxana. Pasó noches sin dormir, su mirada fija en la máquina de coser mientras las lágrimas caían sin Fernando, mezclándose con el polvo de telas y agujas.
El collar con sus 3 esmeraldas seguía brillando bajo la luz de la lámpara como un faro en la oscuridad, recordando lo que había perdido. Miguel, atrapado entre las pesadillas y la realidad, se despertaba a menudo, sobresaltado por cada ruido, temeroso de que los hombres de don Fernando regresaran. El miedo lo seguía hasta en sus sueños, donde revivía la imagen de su padre tirado en el suelo, los gritos y las amenazas. «Mamá, ¿por qué siguen viniendo?», preguntó Javier una noche, su voz temblando de miedo. Roxana, con las manos temblorosas, dejó de coser. Los hombres de don Fernando no descansaban. Cada semana se llevaban lo poco que ella lograba ganar. Pero Roxana se mantenía firme, decidida a proteger a su hijo a toda costa. «Son cosas de adultos, mi amor», dijo acariciando el cabello de Miguel. «Tú solo estudia y sé un buen niño». Pero Javier ya no era el mismo. Sabía que algo no estaba bien. El miedo en los ojos de su madre, la forma en que ocultaba los moretones y las lágrimas que caían en silencio cuando pensaba que él dormía. Esa noche, mientras Roxana trabajaba en un vestido de novia, las perlas y lentejuelas brillaban bajo la luz, pero el brillo del collar en su cuello era lo único que Javier podía ver. «¿Te gusta?», preguntó Roxana mientras Javier la observaba, fascinado por el vestido. «Algún día harás feliz a alguien especial», dijo Roxana, su voz suave pero triste. De repente el sonido de un coche frenando frente a la puerta interrumpió el momento. Pasos pesados se acercaban. Roxana se levantó rápidamente, empujó a Javier hacia el armario de telas y susurró: «Miguel, escóndeme». Desde su escondite, Javier escuchó los gritos, las súplicas de su madre y los ruidos de los golpes. Cuando todo terminó, Roxana tenía el labio partido, pero seguía viva. Sin embargo, algo dentro de ella ya se había roto. «No podemos seguir así», susurró para sí misma, tocando el collar. «No puedo permitir que te hagan daño». Esa noche, cuando Javier dormía, Roxana tomó la decisión más difícil de su vida. Preparó una pequeña maleta con la ropa de Miguel, sus documentos y los pocos ahorros que había logrado esconder. La voz de su hijo despertó un temor en su pecho, pero ella lo abrazó con fuerza. «Tenemos que irnos», dijo mientras Miguel, con lágrimas en los ojos, le preguntaba a dónde. «Vas a un lugar seguro con tu tía Tania en Chicago», respondió, su voz quebrada. «Ella te cuidará mejor que yo». «No quiero ir sin ti», Javier lloró mientras se aferraba a su madre. «Es por tu bien», Roxana susurró abrazándolo fuerte. «Un día entenderás por qué lo hice». Esa fue la última vez que Javier vio a su madre. El collar brillaba en la oscuridad, las lágrimas de ambos se mezclaban y las últimas palabras de amor de Roxana resonaron en sus oídos. Javier no sabía que pasarían 40 años antes de encontrar ese collar nuevamente en el cuello de una anciana sin hogar en las calles de Chicago. Mientras Javier volaba a Chicago, Roxana regresaba al taller vacío. Había dejado el collar escondido en el peluche de Miguel, junto con una carta que le encontraría años después. Es lo único que le quedaba de su herencia familiar. Los hombres de don Fernando llegaron nuevamente, pero esta vez Roxana no se dejó intimidar. «¿Dónde está el niño?», preguntó uno de ellos. «Ya se fue», Roxana respondió con firmeza. «No podrán usarlo para amenazarme nunca más». Sin embargo, los golpes llegaron con la misma rapidez y brutalidad. Roxana cayó sobre la máquina de coser, su sangre tiñendo las telas de un vestido de novia que nunca se terminaría. «Don Fernando no estará contento», gruñó el hombre. «La deuda debe pagarse». «¿Y si no es con dinero?», Roxana contestó, limpiándose la sangre de su labio. «Trabajaré sin descanso, pero mi hijo está a salvo de ustedes». Los siguientes meses fueron un tormento. Roxana trabajaba hasta que sus manos sangraban, entregando cada peso a los cobradores. Las amenazas no cesaban, los golpes tampoco, pero ella resistía, aferrándose a la esperanza de que Javier estuviera a salvo. Una noche, mientras terminaba un pedido urgente, escuchó que alguien forzaba la cerradura de la puerta. No eran los cobradores. «Don Fernando está cansado de esperar», una voz desconocida dijo. Roxana intentó huir por la puerta trasera, pero no tuvo tiempo. El forcejeo fue breve pero brutal. Un disparo retumbó en la fábrica de ropa. Sin embargo, Roxana no murió esa noche, aunque todos pensaban que sí. Una vecina encontró a Roxana en su momento más vulnerable, herida y casi sin fuerzas.
Con gran compasión, le ayudó a esconderse, proporcionándole documentos falsos. «Tienes que empezar de nuevo», le dijo mientras curaba las heridas. «Necesitas cambiar tu nombre. Para proteger a tu hijo, debes hacerle creer que estás muerta. Ellos nunca dejarán de buscarte». Con el corazón hecho trizas, Roxana aceptó sin dudarlo. Así fue como nació Rosa Sánchez, una mujer sin pasado. Cruzó la frontera ilegalmente, trabajó en casas de familia y guardó cada centavo, siempre con la esperanza de encontrar a Miguel, pero con la certeza de que hacerlo pondría en peligro la vida de él. Don Fernando tenía contactos por toda parte y la deuda seguía pendiente. Los años pasaron y aunque su rostro se llenó de arrugas y su cabello se tornó blanco, el dolor de la separación nunca desapareció. Un día, en Chicago, un agente inmobiliario vino a desalojarla. Mientras ella lo veía desalojándola, vio en sus ojos una chispa familiar, una determinación que le recordó a Rafael, el hombre que amó en su juventud. Pero no podía hablar aún. No mientras los fantasmas del pasado continuaran acechando. Así que se quedó callada, aferrándose a ese collar que había recuperado del peluche de Miguel. Años después, finalmente se atrevió a ir al orfanato donde pensaba que su hijo aún estaría, solo para descubrir que ya se había ido. El collar, que ahora, irónicamente, la había traicionado, había sido la clave que la había delatado. Pesadillas en el orfanato. Javier despertó sobresaltado una vez más en la oscura habitación del orfanato Santa María's Home for Children. Era la tercera vez esa semana. Los otros niños lo miraban con desprecio y burlas. Seguro que soñó con la migra, se burló Tommy desde su cama vecina. Las risas se extendieron en la habitación. La hermana Margaret se acercó con su acento irlandés marcado, intentando calmar la situación. «Miguel, cariño, ¿otra vez las pesadillas?» Pero Javier no respondió. A los 12 años ya había aprendido que hablar de su madre, de México, de sus recuerdos, solo traía más burlas. El huérfano mexicano llorando por su mamá, decían. Javier se escapó al baño abrazando su viejo osito de peluche, el único vínculo con su pasado que aún le quedaba. El peluche estaba desgastado con parches que su madre había cosido. Nadie sabía que dentro de él había una carta que Javier sacó, aunque ya la conocía de memoria. «Mi querido Miguel, si estás leyendo esto es porque no pude protegerte como debía. El collar que encontrarás con esta carta es nuestra herencia familiar. 3 esmeraldas. 3 generaciones de mujeres fuertes que sacrificaron todo por amor. Ahora es tuyo para que recuerdes que el amor de una madre nunca muere, aunque ella no esté presente. Te amo más que a mi vida. Mamá». Pero el collar ya no estaba. Había desaparecido del peluche. Javier recordó las noches en que lo buscó por todo el orfanato, lloró, rezó para encontrarlo. Pero nunca apareció. «Ya es hora de dormir todos». La voz de la hermana Margaret interrumpió sus pensamientos. Javier volvió a su cama, ignorando las miradas y susurros de los otros niños. Sus dedos recorrían los parches del peluche, recordando la suavidad de las manos de su madre, el sonido del coser, el brillo del collar bajo la luz de la lámpara. «Te encontraré», susurró a la oscuridad. No sabía si hablaba del collar o de su madre. Tal vez de las dos cosas. Fuera, la lluvia caía sin Fernando sobre Chicago. La misma lluvia que ahora, 30 años después, empapaba las calles mientras él caminaba en busca de una anciana que llevaba al cuello los secretos de su pasado. En el orfanato había aprendido a ser fuerte, a no confiar, a ver el mundo como un lugar cruel, donde el dinero era lo único que garantizaba seguridad. Pero esa noche, como muchas otras, el niño asustado que aún vivía dentro de él lloró hasta quedarse dormido, soñando con 3 esmeraldas brillando en la oscuridad. La casa de Tania. El taxi se detuvo frente a una casa elegante en los suburbios de Chicago. Miguel, con solo 8 años, apretaba su osito de peluche mientras Tania, su tía, pagaba al conductor. El viaje desde el aeropuerto había sido en silencio, interrumpido solo por los sollozos de Miguel. «Esta es tu nueva casa», dijo Tania, tratando de sonar animada. «Michael y los niños están muy emocionados por conocerte». Pero la realidad fue muy diferente. Michael, el esposo estadounidense de Tania, apenas le dirigió una mirada cuando entraron y Brad y Kevin, sus hijos, lo miraron con desdén. «¿Tengo que compartir mi habitación con él?». Brad, de 12 años, arrugó la nariz.
Claro que no, respondió Michael con tono seco. Dormirá en el cuarto de servicio. Tania no protestó. Javier observó a su tía, notó cómo evitaba mirarlo, cómo su cuerpo se tensaba sutilmente al recordar los viejos fantasmas del pasado. Era la misma postura que había visto en su madre cada vez que los hombres de traje llegaban al taller. El cuarto de servicio en el que lo alojaron era pequeño y sombrío, impregnado con el olor a humedad, como si la tristeza estuviera atrapada entre las paredes. La cama, con sábanas ya desgastadas, era pequeña, pero era su única propiedad ahora. Colocó su maleta en un rincón y se sentó con el osito de peluche abrazado a su pecho. «Es solo temporal», le susurró Tania, arrodillándose frente a él, intentando darle una sonrisa forzada. «Tu madre y ella regresará por ti cuando todo mejore». Pero en los ojos de Tania, Javier vio la mentira, la misma que había visto en el aeropuerto cuando su madre le prometió que se volverían a ver pronto. Y en ese momento algo dentro de él se rompió. No había esperanza. Los días que siguieron fueron un desfile constante de soledad y humillaciones. Brad y Kevin, los hijos de Tania, no hicieron más que exclamarlo. Se burlaban de su acento, le quitaban su comida y lo trataban como si no fuera más que un inmigrante, un mojado. «¿Por qué no hablas como una persona normal?», decía Kevin mientras se reía con Brad, y Javier no podía responder porque sus palabras se ahogaban en la vergüenza. Aunque Tania intentaba compensar su crueldad con pequeños gestos de cariño, como un dulce escondido bajo la almohada o un toque cálido en la espalda, todo era en vano. La dureza de Michael, su esposo, siempre echaba por tierra cualquier intento de consuelo. Una noche Javier escuchó a Tania discutir con él. «No podemos seguir con esto», dijo Michael, su tono áspero. «Ya no hay espacio para él ni dinero suficiente». «Es mi sobrino, la sangre de mi hermana», respondió Tania, defendiendo a Miguel. «Tu hermana ya no está, Tania», Michael replicó, «y no voy a mantener al hijo de un narcotraficante». «Rafael no era un narcotraficante», respondió Tania, pero Javier ya no escuchaba más. Todo lo que sabía era que estaba atrapado en una red de mentiras. Esa noche, mientras escuchaba el sonido de una bofetada, Javier se acurrucó en su cama, abrazando su osito con la sensación del collar, su último vínculo con su madre oculto dentro. Al día siguiente, Tania lo despertó con las lágrimas brillando en sus ojos. «Vamos a dar un paseo», dijo su voz quebrada mientras lo ayudaba a vestirse. Javier supo entonces que algo malo iba a ocurrir. Lo vio en la manera en que evitaba su mirada, en los temblores de sus manos. El orfanato Santa Marías lo esperaba. Cuando llegaron, la fachada gris del edificio parecía una sentencia para su infancia robada. En el comedor del orfanato, los otros niños se burlaban de él. «Oye, niño mexicano», la voz de Tommy lo cortó en seco. «No vas a comer eso». Sin esperar respuesta, Tommy extendió la mano y le quitó el plato de Miguel. Los otros niños observaban con una mezcla de desdén y expectación, esperando a ver si Javier defendía su comida. «Mi madre», murmuró Javier por primera vez en días con la voz rota. Ella hacía enchiladas todos los domingos. Las carcajadas se desataron en la mesa. «Tu mamá». Tommy se burló. «La que te dejó atrás seguramente está sirviendo enchiladas en algún restaurante barato». La rabia creció dentro de Miguel, como un fuego que no podía apagar. Sin pensarlo, se lanzó contra Tommy, sus pequeños puños golpeando con la furia de toda una vida de dolor y abandono. «Mi madre no me abandonó», gritó en español, las lágrimas empañando su visión. «Ella volverá por mí». La hermana Margaret tuvo que separarlos. Tommy sangraba de la nariz y Javier tenía el labio partido. «A la oficina del director», ordenó la hermana, su voz firme pero con ojos llenos de compasión. En el despacho del director, Javier se sentó temblando, sus manos adoloridas y su corazón palpitando con fuerza. «Entiendo tu dolor», dijo el director, un hombre calvo con gafas gruesas. «Pero la violencia no es la respuesta». Ellos insultaron a mi madre», Javier trató de explicarlo, sus palabras entrecortadas. Miguel, el director, se inclinó hacia él. «Debes entender que ahora estás aquí. Este es tu hogar. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será para ti». Pero Javier no estaba listo para aceptarlo. Esa noche, después de todo, cuando se acurrucó en su cama, sacó su osito de peluche.
Los otros niños ya se habían burlado de él por aferrarse a su único recuerdo, pero no les importaba. Ellos no sabían que dentro del peluche estaba el collar, el último vestigio de su madre y la carta que ella había dejado. Javier buscó el pequeño bolsillo secreto dentro del peluche, pero algo estaba mal. El bolsillo estaba rasgado, vacío. El miedo lo invadió. Se levantó de un salto, apagó las luces y comenzó a buscar frenéticamente por la habitación, el baño y los pasillos. El collar había desaparecido. Y con él, el último lazo con su madre. Esa noche, mientras los otros dormían, Javier lloró hasta quedarse sin lágrimas. Fue la última vez que lloró en el orfanato. Al día siguiente, Javier comenzó a construir los muros de su alma, los muros que lo protegerían durante los siguientes 30 años. Muros que solo comenzaron a agrietarse cuando vio el mismo collar en el cuello de una anciana sin hogar. El invierno de Chicago golpeaba con crueldad las ventanas del orfanato. Miguel, ahora con 13 años, observaba las partículas de nieve que caían lentamente mientras limpiaba los cristales del comedor. Javier sintió como la hermana Margaret lo observaba en silencio, el peso de la preocupación dibujando en su rostro. Ella sabía que algo había cambiado en él, aunque no sabía qué. ¿Por qué lo hiciste, Miguel? La voz de la hermana estaba teñida de tristeza, como si ella misma estuviera buscando una respuesta. Javier no respondió. Sabía lo que pensaba Tommy, que él se había lanzado sobre él sin razón, que su ira había sido Innefernando IA. Pero había una razón, aunque no la diría. Su mente había sido invadida por una imagen inquebrantable, Tommy vendiendo un collar con 3 esmeraldas a un comerciante fuera del orfanato. No necesitaba decirlo. Las piedras verdes, las mismas que su madre había llevado por tantos años, esas que le habían sido arrebatadas. 5 años. 5 largos años de peleas y golpes. 5 años sin un respiro. ¿Hasta cuándo, Miguel? La hermana Margaret insistió, pero él ya no era el mismo niño que llegó al orfanato. Había algo más grande, más fuerte que la tristeza. Hasta que deje de doler, murmuró, sin saber que esas palabras marcarían su vida para siempre. La hermana suspiró y dejó la taza junto a él. El dolor no se va con la rabia, hijo, se va con el tiempo. Aprendes a vivir con él. Javier no necesitaba escuchar esas palabras. En su cabeza ya rondaban pensamientos más oscuros, pensamientos de poder, de venganza. Mientras limpiaba los vidrios, dio en su reflejo a un joven que ya no se parecía al niño asustado que alguna vez fue. Sus ojos se habían endurecido, su rostro se había vuelto inexpresivo. La vida le había enseñado que lo único que importaba era el dinero. El dinero, susurró para sí mismo. Si mi padre hubiera tenido dinero, no lo habrían matado. Si mi madre hubiera tenido dinero, no me habría mandado lejos. Si Tania hubiera tenido dinero, no me habría dejado en este lugar. La última vez que tocó su viejo osito de peluche, el vínculo con su madre desapareció por completo. En su mente ya no quedaba rastro de lo que había sido México. Solo quedaban las cicatrices, las lágrimas que ya no salían. Caminó hacia el bote de basura, dejando atrás la parte de su vida que se aferraba a lo que ya no existía. Ya no hay nada, murmuró deshaciéndose de su osito de peluche. El sonido del impacto del peluche en el bote de basura resonó en sus oídos. Miró en silencio sin mostrar ni tristeza ni arrepentimiento, solo vacío. Un niño de su edad lo llamó desde la oscuridad. «Oye, mexicano». «No existe ningún collar», cortó Miguel, la voz helada como el viento de Chicago. «No existe México, ni mi madre, ni nada. Solo existe el futuro. Y en mi futuro nadie volverá a tener poder sobre mí». Esa noche Javier enterró al niño que había sido. Cerró los ojos y se metió en la cama, ignorando el dolor en su garganta. En su lugar nació alguien más, alguien que había aprendido que solo el poder del dinero podía ofrecerle seguridad. 30 años después, ese collar, que había perdido con su infancia, regresaría para recordarle lo que había olvidado. Javier ya no era el mismo niño frágil y llorón. Había crecido, se había endurecido y se había convertido en alguien que los demás temían. Ya no se reían de él. No por la fuerza, sino por la frialdad que proyectaba. Cuando cumplió 15 años, Javier se convirtió en alguien con una red de favores y deudas, controlando a los demás para obtener lo que quería.
Dame los postres de toda la semana y me aseguraré de que Tommy no te moleste, le decía a los niños nuevos. A pesar de las miradas preocupadas de la hermana Margaret, Javier no se detuvo. Me estoy convirtiendo en alguien que sobrevive, le dijo sin remordimientos, mientras sus ojos seguían fijos en las monedas que contaba meticulosamente. Un día, durante sus tareas de organización en el archivo del orfanato, encontró su propio expediente. Javier García, ingresado el 15 de octubre de 1984, abandono familiar, observaciones, trauma severo por la pérdida parental, madre presuntamente fallecida en México. Tía materna renuncia a la custodia por dificultades económicas. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una nota adjunta. Era una carta de Tania, fechada 3 años después de que lo dejara. Querido Miguel, he intentado encontrar información sobre tu madre. Nadie en México sabe qué pasó realmente esa noche. Algunos dicen que los narcotraficantes la mataron. Otros dicen que escapó. El taller de costura fue vendido. Lo siento mucho. Michael me prohibió seguir buscándote o escribirte más cartas. Perdóname, Tania. Javier cerró el expediente con rabia. Las palabras, algunos dicen que escapó, retumbaban en su mente. Durante años había creído que su madre estaba muerta. Ahora todo se volvía incierto. ¿Todo bien, Miguel? La voz de la hermana Margaret lo sacó de sus pensamientos. Sí, hermana, respondió, su rostro inmutable. Solo organizando algunos papeles antiguos. Esa noche, mientras los demás dormían, Javier comenzó a trazar su plan. Ya faltaban 2 años para que cumpliera la mayoría de edad. Necesitaría dinero, mucho dinero, si quería encontrar respuestas en México. El dinero primero, murmuró convencido. Las respuestas pueden esperar. No sabía que 30 años después un collar perdido regresaría para enfrentarlo con un pasado que había enterrado. Y que sería en ese collar donde descubriría la verdad que tanto había intentado evitar. Mientras tanto, en la soledad de su habitación, Javier comenzaba a forjar su destino, el futuro de un hombre que había aprendido a confiar solo en sí mismo. Las palabras de la hermana Margaret resonaban en la mente de Miguel como un eco de advertencia: te estás convirtiendo en aquello que te lastimó. Sin embargo, Javier ya había tomado su decisión. Sabía que en este mundo el que dominaba no era el débil, sino el fuerte. Mejor ser el que da órdenes que el que las recibe. A los 18 años salió del orfanato con apenas $50 en el bolsillo y una determinación que ardía en su mirada. Su primer empleo fue de lavaplatos en un restaurante italiano en el norte de Chicago, donde dormía en el almacén a cambio de horas extras. Una noche, mientras cerraban el restaurante, Tony, el dueño, le dijo: «Tienes potencial, chico. Pero estás perdiendo el tiempo aquí». Javier levantó la mirada. «¿Qué sugieres?», preguntó. «Mi hermano vende propiedades», respondió Tony. «Y necesita a alguien que hable español. Hay muchos compradores latinos ahora». Fue como si una luz se encendiera en su mente. Al día siguiente, Javier apareció en la oficina de Carlo Vittorio con su único traje, comprado en una tienda de segunda mano. «¿Tienes experiencia en ventas?», preguntó Carlo. «No», Javier respondió con honestidad. «Pero sé lo que es no tener un hogar. Sé exactamente qué palabras usar». Carlo lo miró, sonrió y le ofreció trabajo, reconociendo en el algo que le recordó a su juventud. Javier se transformó rápidamente. Aprendió a vender sueños a familias latinas, aprovechando su origen para ganarse su confianza. Les hablaba en español, compartiendo una versión de su historia que él mismo había modificado. Les prometía el sueño americano, diciendo: «Este país me dio una segunda oportunidad, ustedes también pueden tenerla». Lo que no les decía es que muchos de los préstamos que ofrecía eran abusivos y las propiedades que vendía sobrevaloradas. A los 3 meses, Javier ganó su primera comisión significativa, $5,000 por vender una casa deteriorada a una familia mexicana recién llegada. Mientras contaba el dinero en su pequeña habitación, recordó a su padre rogando por más tiempo, a su madre cosiendo hasta la madrugada. El negocio es el negocio, pensó, guardando el dinero en una caja fuerte nueva. La reputación de Javier comenzó a crecer. Era eficiente e implacable y no dudaba en usar su historia personal para cerrar tratos. Cada propiedad que vendía lo acercaba más a su objetivo,
cada comisión era una piedra más en el muro que construía entre su pasado y su presente. 6 meses después, Carlo le dijo: «Eres mi mejor vendedor, pero también el más despiadado. ¿No te remuerde la conciencia?». Javier lo miró fijamente. «La conciencia no paga cuentas, Carlo. El dinero sí». Una noche Javier estaba en su apartamento mirando las luces de Chicago desde su ventana. Ya no era el huérfano de Santa Marías. Era un hombre de negocios exitoso con trajes caros, cuentas bancarias que crecían a diario. Pero en sus sueños las 3 esmeraldas seguían brillando en la oscuridad y la voz de su madre susurraba: «Algún día entenderás por qué hice esto, mi amor». A los 30 años, Javier García era conocido como el tiburón en el mundo inmobiliario. Ya no trabajaba para Carlo Vittorio, había creado su propia agencia especializada en propiedades de lujo y desalojos complicados. Decían que no había nadie mejor que él en este negocio. «No tiene corazón, es una máquina», comentaban. Una mañana, mientras miraba la ciudad desde su oficina en el piso 20, Javier escuchó la voz de su asistente: «Señor García, la señorita Adriana Wilson está aquí para su entrevista». Adriana entró con la confianza de quien sabe que siempre consigue lo que quiere. Era la hija de uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios de la costa este, representaba todo lo que Javier deseaba conquistar. «Impresionante currículum», dijo Javier sin levantar la vista. «¿Por qué quiere trabajar para mí cuando podría dirigir la empresa de su padre?» «Porque usted es el futuro», respondió Adriana. «Todo Chicago habla del tiburón García. Quiero aprender del mejor». Javier sonrió. No era la primera vez que alguien intentaba halagarlo, pero había algo en la ambición pura de Adriana que le recordó a él mismo. «El trabajo requiere mano dura», advirtió Miguel. «Muchas lágrimas, muchas súplicas». «Las lágrimas no pagan hipotecas», respondió Adriana, usando sin saberlo una versión de su propia filosofía. Esa misma tarde la contrató. 6 meses después estaban comprometidos. Un año después, su boda fue portada en el Chicago Globe. El tiburón inmobiliario desposa a la heredera Wilson. «Es un movimiento brillante», comentó Manuel, su socio, durante la recepción. «Los contactos de los Wilson duplicarán tu cartera». Javier asintió observando a Adriana hablar con los invitados. Su matrimonio era solo una transacción más, una fusión disfrazada de amor. Las palabras de la hermana Margaret resonaban como un eco lejano, como una advertencia que Javier ya no quería escuchar. «Te estás convirtiendo en aquello que te lastimó». Pero él ya había tomado una decisión irrevocable. Era más sencillo ser el lobo que la oveja. Mejor ser quien da la patada de salida que quien la recibe. A los 18 años, Javier salió del orfanato con tan solo $50 en el bolsillo, pero con una mirada decidida que mostraba que nada ni nadie lo detendría. Su primer empleo fue como lavaplatos en un restaurante italiano en el norte de Chicago, donde dormía en un pequeño almacén a cambio de horas extras. «Tienes potencial, chico», le dijo Tony, el dueño del restaurante, una noche mientras limpiaban. «Pero estás desperdiciando tu tiempo aquí». Javier levantó la vista por un momento, sus ojos reflejaban esa chispa que Tony reconoció al instante. «¿Qué sugieres?», preguntó. «Tengo un hermano que vende propiedades», respondió Tony. «Necesita a alguien que hable español. Muchos compradores latinos estos días». Esa sugerencia fue como una revelación. Al día siguiente, Javier se presentó en la oficina de Carlo Vittorio con su único traje, comprado en una tienda de segunda mano. «¿Tienes experiencia en ventas?», le preguntó Carlo. «Ninguna», respondió Javier sin titubear. «Pero sé lo que significa no tener hogar. Y sé cómo llegar a las personas». Carlo sonrió. En los ojos de Javier vio algo que él mismo había tenido en su juventud: hambre y determinación. «Bien, empieza mañana». Los meses siguientes fueron una transformación. Javier aprendió rápido, pero lo hizo a su manera. Se convirtió en un experto en vender sueños, especialmente a las familias latinas que llegaban a Estados Unidos en busca de una oportunidad. Hablaba en su idioma, les contaba una versión de su propia historia, prometiéndoles que este país les daría una segunda oportunidad. «Este país me dio una nueva oportunidad», les decía. «Ustedes también pueden tenerla». Lo que no les decía era que las casas que les vendía estaban sobrevaloradas y los préstamos inflados. La primera comisión significativa llegó 3 meses después,
$5,000 por vender una casa deteriorada a una familia mexicana recién llegada. Mientras contaba el dinero en su pequeña habitación, recordó a su padre, implorando más tiempo para pagar las deudas. Los negocios son negocios, se dijo guardando el dinero en una caja fuerte recién comprada. En poco tiempo, Javier se ganó una reputación. Era eficiente, despiadado y no dudaba en usar su historia personal para cerrar ventas. Cada propiedad vendida lo acercaba más a lo que quería ser, alguien que no necesitaba ser vulnerable, alguien que ya no temía. «Eres mi mejor vendedor», le dijo Carlos 6 meses después. «Pero también eres el más duro. ¿No te remuerde la conciencia?». Javier lo miró fijamente mientras se ajustaba una nueva corbata de seda. «La conciencia no paga cuentas, Carlo. El dinero sí». Esa misma noche, en su apartamento de lujo, mientras admiraba las luces de Chicago desde su ventana, Javier repasó su progreso. Ya no era el niño asustado del orfanato Santa Marías. Ahora era un hombre de negocios en ascenso, con trajes caros, una cuenta bancaria creciente y una vida que parecía perfecta. Pero en sus sueños, las 3 esmeraldas seguían brillando en la oscuridad. La voz de su madre le susurraba, como en tantas noches antes: «Algún día entenderás por qué hice esto, mi amor». A sus 30 años, Javier ya no trabajaba para Carlo Vittorio. Tenía su propia agencia, especializada en propiedades de alto valor y, sobre todo, en desalojos complicados. «Nadie maneja los desalojos como García», decían. «Es una máquina». Y eso era lo que había logrado ser, una máquina. Una mañana, desde su oficina en el piso 20, Javier observó la ciudad que había conquistado. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre exitoso, traje italiano, reloj Rolex, cabello perfectamente peinado. Nada quedaba del niño que había llegado a Chicago. «Señor García», lo interrumpió su asistente. «La señorita Adriana Wilson está aquí para su entrevista». Adriana entró con la confianza de quien está acostumbrada a obtener lo que quiere. Hija de uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de la costa este, representaba todo lo que Javier aspiraba a conquistar. «Impresionante currículum», dijo Miguel, sin levantar la vista. «¿Por qué quiere trabajar para mí, cuando podría dirigir la empresa de su padre?» «Porque usted es el futuro», respondió ella. «Todo Chicago habla de El Tiburón García. Quiero aprender del mejor». Javier sonrió, pero algo en la ambición pura que reflejaba a Adriana le resultaba familiar. «El trabajo requiere mano dura», advirtió él. «Muchas lágrimas, muchas súplicas». «Las lágrimas no pagan hipotecas», respondió Adriana, usando sin saberlo una variación de su propia filosofía. La contrató ese mismo día. 6 meses después estaban comprometidos. Un año más tarde, su boda fue portada en el Chicago Globe. El tiburón inmobiliario desposa a la heredera Wilson. «Es un movimiento brillante», comentó Manuel, su socio, durante la recepción. «Los contactos de los Wilson duplicarán tu cartera». Javier asintió, observando a Adriana charlar con los invitados. Su matrimonio, como siempre, era una transacción más, una fusión empresarial disfrazada de amor. Ambos lo sabían y ambos lo aceptaban. Pero esa misma noche, en la suite del hotel, mientras Adriana dormía, Javier sacó la única foto que conservaba de su madre. El collar con las 3 esmeraldas brillaba en su cuello, como siempre en sus recuerdos. «Lo logré, mamá», susurró. «Me convertí en alguien que nadie puede lastimar». Lo que no sabía era que el verdadero dolor apenas comenzaba. Que todos sus logros, su imperio construido sobre lágrimas ajenas, se desmoronaría cuando el pasado regresara en forma de una anciana que llevaba al cuello los secretos que había intentado enterrar. Javier se quedó mirando a través de la ventana de su oficina, observando la ciudad de Chicago con una calma fría, casi inhumana. Durante años había trabajado para llegar allí, había luchado contra el destino que parecía empeñado en arrebatarle todo, para luego construir un imperio que hoy, justo cuando pensaba que había alcanzado el control total, parecía desmoronarse ante sus ojos. Los recuerdos de su infancia se entremezclaban con la tensión del presente, pero no había tiempo para la nostalgia. Lo que había construido se estaba desmoronando. Nadie lo sabía mejor que él mismo. «Mi trabajo es lo que tengo», pensó, recordando las palabras de su madre, lo que le había enseñado su dolor y sacrificio. El dinero nunca traería consuelo, pero siempre traería poder.
Y nadie, absolutamente nadie, me quitará lo que he conseguido, murmuró entre dientes. La puerta de su oficina se abrió con un crujido suave y Manuel, su mano derecha, entró con una expresión grave. Miguel, los Wilson han cancelado todos los proyectos en conjunto. Los bancos están bloqueando nuestras líneas de crédito. Javier no se inmutó, su rostro tan impenetrable como siempre, pero por dentro sentía el peso de la situación. ¿Las cuentas offshore?, preguntó sin levantar la vista, mientras repasaba rápidamente los papeles sobre su escritorio. Bloqueadas. ¿Alguien filtró información sobre el origen de los fondos?, respondió Manuel, señalando las amenazas que se estaban acumulando. Los reguladores están empezando a investigar todas las transacciones en los últimos 5 años. Javier apretó los dientes, cerrando de golpe el archivo que tenía frente a él. Sabía que algo no estaba bien. Esto no es casualidad, dijo con voz tensa. Alguien lo ha planeado. Los rumores se están esparciendo rápido, continuó Manuel. Dicen que el cartel está buscando su parte. Que su padre, que no era un narcotraficante. Manuel titubeó, pero Javier lo interrumpió. Mi padre no era un narcotraficante, respondió Miguel, su voz grave. Era un hombre desesperado que cometió errores, como todos los que hemos desalojado. Manuel lo miró, sintiendo la tensión en el aire. Pero, ¿y si alguien más empieza a escarbar? ¿Alguien más sabe sobre estas operaciones? Javier lo miró fijamente y suspiró. Por ahora, nadie lo sabe, dijo con firmeza. Pero no me gusta cómo huelen las cosas. Javier se acercó a la ventana, mirando la ciudad desde su lugar elevado. La ciudad que había conquistado con sus propios esfuerzos. La ciudad que ahora amenazaba con escurrírsele entre los dedos. En el reflejo del vidrio vio su rostro, el rostro de un hombre que había luchado toda su vida por no ser vulnerable, por no terminar en la calle como su madre temía. El teléfono vibró, rompiendo el silencio en la oficina. Javier tomó el teléfono y vio que era su abogado. Al contestar, una voz al otro lado le dijo las palabras que Javier ya sabía que llegarían. Lo siento, Miguel. La orden de embargo es definitiva. Tienen que desalojar la oficina hoy mismo. La palabra desalojo le golpeó como una bofetada. Javier dejó caer el teléfono, sintiendo como la fría ironía de la situación lo envolvía. El tiburón de Chicago, el hombre que había hecho su nombre en desalojos, ahora estaba frente a su propio desahucio. Se levantó de la silla con la mente agitada. Empaca lo esencial, le ordenó a Manuel, quien estaba de pie cerca de la puerta, observando a su jefe con una mezcla de respeto y preocupación. Que se lleven lo demás. Yo lo haré. Mientras vaciaban la oficina, Javier encontró algo que no esperaba, una foto vieja de un día que marcó el inicio de todo. En ella, sonreía junto a su primer equipo, sosteniendo con orgullo las llaves del edificio que había adquirido. Detrás de él, casi invisible, una mujer mayor limpiaba las ventanas. Al acercar la foto a sus ojos, su corazón se detuvo por un momento. Era ella. Rosa. El collar, ese mismo collar con las 3 esmeraldas, brillaba débilmente en su cuello, incluso en la imagen borrosa. Siempre estuvo allí, murmuró Miguel, casi sin aliento. Todo este tiempo. De repente el sonido de pasos en el pasillo lo hizo volver a la realidad. Los oficiales ya estaban llegando para hacer el desalojo. El tiburón de Chicago, el hombre que siempre había controlado el destino de los demás, ahora se enfrentaba a la amarga ironía de conocer su propia medicina. Esa noche el refugio de personas sin hogar estaba más lleno de lo habitual. La lluvia golpeaba las ventanas mientras Rosa, con manos temblorosas, servía sopa en platos de plástico. El collar con sus 3 esmeraldas brillaba débilmente bajo las luces frías del lugar. Roberto se acercó cojeando con un periódico mojado bajo el brazo. Mira esto, dijo extendiendo las páginas sobre la mesa. El tiburón de Chicago está acabado. Rosa dejó caer la cuchara en la olla, salpicando sopa caliente en el titular. El imperio inmobiliario se desmorona bajo acusaciones de fraude y vínculos con el narcotráfico. Es él, ¿verdad?, preguntó Roberto con suavidad. El hombre que te desalojó, el que luego te salvó de los asaltantes. Rosa asintió, sus manos temblorosas tocando el collar. Es más que eso, susurró, es mi hijo. El silencio llenó el espacio entre ellos, roto solo por el sonido de la lluvia.
Roberto la miraba fijamente, tratando de Fernando lo que acababa de escuchar. ¿El mismo hijo que mencionaste, el que enviaste lejos de México para salvarlo de los narcos?, completó él, mientras una lágrima rodaba por la mejilla de Rosa. Sí, dijo Rosa, los mismos que ahora vienen por él. Isabel, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina, se acercó. ¿Por qué no le dices la verdad?, preguntó. Está perdiendo todo, igual que nosotros. Porque la deuda sigue vigente, respondió Rosa, su voz quebrada. Si saben que estoy viva, que soy su madre, vendrán por los dos. Don Fernando Junior es mucho más despiadado que su padre. ¿Y lo vas a dejar caer?, preguntó Roberto, recordando lo que había arriesgado por ella. Rosa miró por la ventana. La lluvia distorsionaba las luces de la ciudad, igual que las lágrimas de esa noche en que había enviado a su pequeño Javier a Chicago. Un hijo nunca deja de ser hijo, murmuró, más para ella que para los demás. Aunque se convierta en el hombre que más temes. Tomó el periódico y leyó los detalles sobre las propiedades embargadas, las cuentas congeladas, su esposa dejándolo, el imperio que había construido desmoronándose como un castillo de naipes. Tengo que encontrarlo, dijo finalmente, quitándose el delantal. ¿Y si te reconoce?, preguntó Isabel. Si hace las preguntas correctas, respondió Rosa, tocando las 3 esmeraldas del collar. Entonces, después de 40 años, finalmente le diré la verdad. Cada lágrima que derramé separándolo de mí, cada año de soledad, cada momento de dolor, fue por amor. La lluvia arreció mientras Rosa se preparaba para salir. El tiempo de esconderse había terminado. Era hora de enfrentar el pasado, aunque eso significara perderlo todo nuevamente. Javier estaba sentado en el suelo de su lujoso apartamento, rodeado de cajas y papeles. Las notificaciones de embargo cubrían la mesa de café y el eco de los pasos de los agentes judiciales aún resonaba en sus oídos. Lo había perdido todo. Una botella de whisky casi vacía le hacía compañía mientras revisaba viejas fotografías. Su madre, el collar, el taller de costura y ahora Rosa con ese mismo collar. No podía ser una coincidencia. El timbre sonó sacándolo de sus pensamientos. Al abrir la puerta se encontró con Manuel empapado por la lluvia. «Tienes que ver esto», dijo su socio extendiendo un sobremanila. Encontré algo sobre la mujer del collar. Javier abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un recorte de periódico mexicano de hace 40 años. Esposa de víctima del narcotráfico desaparece misteriosamente. «Mira la foto», indicó Manuel. La imagen mostraba el interior del taller de costura y en una esquina, apenas visible, el collar con las 3 esmeraldas brillaba. «Hay más», continuó Manuel. «Alguien ha estado protegiéndola todos estos años, cambiando su identidad, moviéndola de ciudad en ciudad». «¿Por qué?», Javier preguntó mirando fijamente la foto. «Porque la deuda nunca se pagó. Y ahora que saben de tu éxito, vienen a cobrar». Un ruido en el pasillo interrumpió la conversación. Javier se asomó cautelosamente. 2 hombres de traje oscuro subían las escaleras. «La puerta trasera», susurró Manuel. «Rápido». Apenas tuvieron tiempo de escapar cuando los disparos comenzaron a sonar en el edificio. «Mi coche está en la esquina», gritó Manuel. La lluvia caía implacable mientras corrían por los callejones oscuros. Javier sentía que la historia se repetía, él huyendo de nuevo en la noche como su madre lo había hecho huir el tanto tiempo atrás. Llegaron al coche de Manuel y se alejaron a toda velocidad. Javier sintió el peso de los años acumulados al cruzar la puerta del taller abandonado. El aire frío y húmedo de Dorchester lo envolvió como un recordatorio de todo lo que había intentado dejar atrás. El viejo taller parecía un refugio de sombras, con sus ventanas rotas y las máquinas de coser oxidadas que apenas dejaban ver la luz de la luna. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos, de una vida que Javier apenas comprendía, pero que sentía que debía desenterrar. «Rosa». Su voz resonó en el aire denso, temblorosa pero cargada de desesperación. No esperaba respuestas inmediatas, pero su corazón palpitaba con la esperanza, esa que nunca lo había abandonado. Un ruido al fondo le hizo volverse bruscamente. Allí, en un rincón oscuro, una figura que lo parecía todo a la vez, familiar, distante, desgastada por el tiempo, pero con la misma intensidad en los ojos. El collar brillaba levemente bajo la luz de la luna, como un faro que guiaba sus recuerdos.
No deberías estar aquí. La voz de Rosa sonó quebrada, como si las palabras le costaran cada vez más salir. Es peligroso. Javier dio un paso más, incapaz de retroceder. ¿Ese collar es realmente tuyo? Las palabras salieron de su boca como una pregunta que en su fondo ya tenía la respuesta. Antes de que Rosa pudiera responder, el sonido de neumáticos frenando y de luces brillando a través de las ventanas rotas los alertó. Javier sintió que el tiempo se congelaba, como si la historia de su vida estuviera a punto de repetirse. Rosa lo miró apurada y con un gesto rápido lo instó a esconderse. «Esconde, rápido». «No», Javier respondió firmemente, los ojos llenos de determinación. «No más huir. No más esconderse». El sonido de pasos pesados se acercaba. Rosa dio un paso hacia él, sus manos temblorosas se posaron sobre su rostro. «Mírame bien, mi niño», dijo con una voz quebrada. Javier la miró profundamente. Más allá de la fragilidad de su rostro, más allá de los cabellos blancos, vio el taller en México. Vio las noches en que ella cosía bajo la luz débil, vio los sacrificios, vio todo lo que le había costado sobrevivir. «Mamá», susurró Miguel, las lágrimas llenando sus ojos. «Mamá». La puerta se abrió de golpe. 3 hombres armados irrumpieron, sus siluetas se recortaban contra la luz de la calle. «Qué conmovedor», dijo uno de ellos con el acento marcado, la familia García reunida de nuevo. Instintivamente Javier se puso delante de Rosa, protegiéndola, tal como ella lo había protegido durante todos esos años. «La deuda está saldada», dijo Miguel con la voz firme y decidida. Ya se habían llevado todo lo que tenía. «No todo», respondió el hombre apuntando su arma directamente hacia él. «Aún no». El collar de 3 esmeraldas brilló una vez más, como una sombra del pasado, como un vínculo que había resistido el paso del tiempo, el dolor y las distancias. La noche apenas comenzaba y mientras los ecos de los recuerdos resonaban en el viejo taller de costura, madre e hijo se preparaban para enfrentar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. «Don Fernando Jr. quiere verlos», dijo el hombre rompiendo el silencio con su sentencia. Javier sintió la mano de su madre apretar la suya, un gesto que lo hizo revivir los días de su infancia, cuando ella lo guiaba por las calles de México enseñándole a bordar y finalmente cuando le dijo adiós en el aeropuerto, enviándolo a un futuro incierto. «La deuda era de Rafael», dijo Rosa, su voz sorprendentemente firme. «Mi esposo ya no está». «Pero la deuda es de sangre», contestó el hombre con una frialdad que heló el aire a su alrededor. «Y la sangre sigue viva». Ambos fueron conducidos a una camioneta negra que estaba esperando afuera. La lluvia había disminuido, pero el aire frío seguía envolviéndolos como una manta pesada. «¿Por qué no me lo dijiste?», Javier preguntó en un susurro, mirando fijamente al frente mientras caminaban. «Porque te convertiste en lo que más temía», Rosa respondió con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Te convertiste en alguien como ellos». Esas palabras golpearon a Javier con más fuerza que cualquier golpe físico. Había pasado su vida construyendo muros, huyendo de su vulnerabilidad, pero al final se dio cuenta de que se había convertido en lo que más odiaba, lo que había destruido a su familia. 30 años, continuó Rosa mientras subían a la camioneta. «Te observé desde lejos. Te vi crecer, endurecerte, desalojar a gente como nosotros. Y todo esto por 30 años. ¿Estuviste en Chicago todo este tiempo?», preguntó Miguel, su voz rota por la incredulidad. «Limpiando casas, cosiendo, sobreviviendo», respondió ella. «Cambió mi nombre en mi historia. Pero no pude dejar esto». Tocó el collar, sus dedos acariciando las esmeraldas como si aún pudiera sentir el amor que había estado allí todo ese tiempo. Mientras el vehículo avanzaba por las oscuras calles de Chicago, Javier recordó cada desalojo, cada familia rota, cada mirada que evitaba el sufrimiento. Las madres que dejó en las calles, los hogares destruidos por su mano. La promesa que hizo aquella noche cuando fue enviado lejos: «Nunca más seré vulnerable, el dinero me protegerá». Pero ahora, frente a la mujer que había dado todo por él, entendió que el dinero no podía salvarlo de la verdad. «Te prometí que te encontraría», Rosa dijo suavemente. «Pero cuando vi lo que te habías convertido, el miedo fue más fuerte que el amor hasta que te vi sangrando». La camioneta se detuvo frente a un almacén abandonado en el puerto. Las 3 esmeraldas brillaron bajo la luz de los faros.
Rosa miró a Javier con una ternura llena de sacrificio. ¿Sabes por qué son 3? Preguntó. Tu abuela, yo y la hija que nunca tuve. 3 generaciones de mujeres protegiendo a los que amamos. Javier la miró finalmente viéndola por lo que realmente era. Decenas de años de dolor, sacrificio y un amor incondicional que lo había estado esperando todo el tiempo. El tiburón de Chicago, el hombre que había vivido sin un corazón, ahora sintió algo romperse dentro de él. Perdóname, susurró mientras los hombres los guiaban al interior del almacén. Por todo. Aunque lo hayas hecho todo mal, un hijo siempre es perdonado, dijo Rosa apretando su mano. Siempre. El almacén olía a sal marina y óxido. Don Fernando Jr. los esperaba sentado tras un escritorio improvisado, su rostro una máscara de diversión cruel. Era más joven que el hombre que Javier recordaba, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Fríos y despiadados. García sonrió sin alegría en su rostro. Finalmente reunidos. Javier observó el lugar. 4 hombres armados, 2 salidas y ninguna oportunidad de escapar. Su mente comenzó a trabajar en el juego que debía jugarse. ¿Cuánto? Preguntó directamente. ¿Cuánto para terminar con esto? Don Fernando Jr. rió con desprecio. ¿Aún no lo entiendes? No es por dinero. Es por honor, añadió. Tu padre humilló al mío al no pagar. Tu madre lo humilló al huir. Y tú te atreviste a prosperar. Pagaré yo, dijo Rosa, interviniendo con el collar en sus manos. Javier miró sorprendido. El collar era todo lo que le quedaba de su pasado. Las 3 esmeraldas. Mi padre siempre las quiso, don Fernando Jr. dijo inclinándose. Tienen un valor incalculable. Mamá no, susurró Miguel, mientras las manos de Rosa empezaban a desabrochar el collar. Un hijo vale más que todas las esmeraldas del mundo, dijo ella con determinación. Y en ese momento Javier lo entendió todo. Cada sacrificio, cada decisión, cada instante de dolor. Su madre siempre eligió el amor por encima de todo. Mientras él construía su imperio sobre el sufrimiento de otros, ella vivió en las calles, observándolo, esperando, amándolo sin importar nada. No, dijo Javier firmemente, deteniendo las manos de su madre. No más sacrificios. Se volvió hacia don Fernando Jr. Te propongo un trato diferente. Mi experiencia en bienes raíces, mis contactos, todo lo que tengo, lo pongo a tu disposición. Vamos a legitimar tu dinero a través de propiedades. El tiburón de Chicago trabajando para mí. Don Fernando Jr. sonrió. Interesante. Con una condición, Javier dijo. Mi madre queda libre. Yo asumiré la deuda. Rosa intentó protestar, pero Javier la detuvo apretando su mano por primera vez en 40 años. Ahora era su turno de protegerla. Don Fernando Jr. meditó sobre la oferta que le había presentado Miguel. Finalmente asintió con un gesto firme. Trato hecho, dijo con una calma inquietante. Pero Miguel, con la determinación que lo caracterizaba, replicó sin vacilar, si fallo, no lo haré. Pausó mirándole directamente. He terminado de fallar a quienes amo. Mientras salían del almacén, el sol comenzaba a asomar sobre el puerto de Chicago, pintando de colores cálidos el horizonte. Rosa seguía con su collar de las 3 esmeraldas, brillando suavemente con la primera luz del día. Esa noche el tiburón de Chicago había quedado atrás. Miguel, por fin, comenzaba a entender el verdadero significado del sacrificio y el amor. Un mes después de esa noche, Javier y Rosa vivían en un modesto apartamento a las afueras de Chicago. Ella cosía en una máquina de segunda mano que él había conseguido, mientras él trabajaba desde casa, reorganizando propiedades para don Fernando Jr. Una tarde Rosa sacó una fotografía amarillenta de su bolso, una imagen antigua del taller en México. ¿Recuerdas esto?, preguntó mostrándole la imagen con suavidad. Me la regalaste en mi 6º cumpleaños, respondió Miguel, su voz cargada de nostalgia. Quería ser como tú. Y al final terminaste siendo como ellos, dijo Rosa, sin reproche, pero con una tristeza profunda en los ojos. Javier dejó su laptop y se acercó a su madre. El collar brillaba como siempre, pero ahora podía notar los pequeños detalles,
las marcas en las esmeraldas, las inscripciones que el tiempo había casi borrado. «¿Qué significan esos símbolos?», preguntó señalando las marcas. Rosa tocó cada una de las esmeraldas con una reverencia silenciosa. «Son nombres», murmuró. «Tu abuela, Elena, yo». Y entonces se detuvo de repente, como si estuviera a punto de revelar algo más. «¿Y quién más, mamá?». Javier insistió suavemente. «Y nadie», respondió ella rápidamente, demasiado rápido. «La tercera es para la hija que nunca tuve». Algo en la forma en que evitó su mirada y en el tono de su voz despertó una curiosidad creciente en Miguel. Recordó las palabras de su madre en la camioneta, 3 generaciones de mujeres protegiendo a los que aman. «Mamá», insistió Miguel, «¿qué no me estás diciendo?». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Javier sonó. Era don Fernando Jr., recordándole que cumpliera con la primera entrega de propiedades lavadas. Mientras Javier atendía la llamada, observaba a su madre regresar a su máquina de coser, sus manos temblando levemente mientras enhebraba una aguja. El collar guardaba más secretos de los que Javier estaba dispuesto a ignorar. Esa noche, mientras Rosa dormía, Javier comenzó su investigación en la Biblioteca Pública de Chicago. Recurrió a viejos periódicos mexicanos en microfilm. Su madre había trabajado toda la tarde, agotada por las horas de costura. Mientras leía, encontró un artículo de 1984 que hablaba de una tragedia en el taller de costura. Mencionaba el asesinato de su padre, pero lo que realmente le sorprendió fue el detalle que nunca había notado antes. La esposa de la víctima, Roxana García, quien estaba embarazada de 3 meses, había desaparecido esa misma noche. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Embarazada», murmuró para sí mismo, nunca antes había sabido eso. Con renovada urgencia, siguió buscando. Encontró otro artículo de 6 meses después que decía que una mujer había dado a luz en una clínica clandestina y que el bebé había sido entregado en adopción. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La tercera esmeralda no era para una hija que nunca tuvo, sino para una que se vio obligada a abandonar. Javier observó una vez más la foto del collar que había tomado esa mañana, mientras su madre dormía. Amplió la imagen y vio que la inscripción casi borrada decía Isabel. «¿Una hermana?», susurró, las lágrimas empañando su visión. «Tengo una hermana». Recordó entonces a la joven del refugio, también llamada Isabel, con su hijo pequeño, y la forma en que su madre la miraba con una especial atención. El teléfono vibró. Era un mensaje de don Fernando Jr. «Tu primera prueba es mañana. No falles». Javier guardó los recortes y salió de la biblioteca. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo sangre. El sacrificio de su madre no solo había sido por él, sino por su hija, todo para mantenerlos a salvo de una deuda que ahora él debía pagar. Pero la pregunta seguía siendo cuántos más secretos guardaba el collar de las 3 esmeraldas. Esa noche, durante la cena en su apartamento, Javier observaba cada gesto de su madre con una atención renovada. La forma en que sostenía el tenedor, como se inclinaba al pensar, el gesto inconsciente de tocar el collar mientras hablaba. «¿Recuerdas a Isabel?», preguntó, mencionando a la joven del refugio. Rosa se detuvo, el tenedor a medio camino de su boca, y un leve signo de tensión cruzó su rostro. «Claro», respondió ella, forzando una sonrisa. «Una buena chica tiene tus ojos». Javier observó a su madre esperando y la forma en que inclinaba la cabeza al pensar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa dejó el tenedor sobre el plato y con las manos temblorosas dijo: «No sé de qué hablas», levantándose para llevar los platos al fregadero. «También tiene una marca de nacimiento», presionó Miguel. «En la muñeca izquierda, como la mía». «Como la tuya». El sonido de un plato rompiéndose contra el suelo resonó en la cocina, llenando el ambiente con una tensión palpable. Rosa se quedó inmóvil, la espalda hacia su hijo, incapaz de mirarlo. «La tercera esmeralda», continuó Javier con voz suave pero decidida, «no era para una hija que nunca tuviste. Era para la hija que tuviste que dar». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Rosa. Su voz apenas un susurro: «Por favor, no sigas». Miguel, sintiendo el peso de las palabras, replicó con dolor: «¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me dijiste que tenía una hermana?». Rosa se giró lentamente, las lágrimas rodaban por su rostro envejecido y sus manos se aferraron al collar,
tocando con reverencia la tercera esmeralda. Porque perder un hijo ya era suficiente dolor, respondió su voz temblorosa. Perder dos me habría matado hablar de ello. Javier se levantó y abrazó a su madre con fuerza. Sentía su temblor, la fragilidad de ese momento que los unía en una verdad dolorosa. El collar presionando entre ellos parecía guardarlo todo, las tres esmeraldas cargando con secretos y sacrificios de décadas. Isabel, susurró Rosa, la llamé Isabel como mi madre. La dejé en otro orfanato para mantenerlos separados, seguros. Javier completó la frase en su mente y ahora está en el refugio con su hijo. Rosa suspiró con una tristeza profunda. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos. Miguel, decidido, le prometió, si don Fernando Jr. se entera, no lo hará. Esta vez yo los protegeré a todos, afirmó con firmeza. La noche estaba en calma, pero en el pequeño apartamento de Rosa y Miguel, las revelaciones continuaban. El collar seguía guardando más secretos y la verdad de los años pasados se destapaba poco a poco. A la mañana siguiente, Rosa se sentó frente a la mesa de la cocina y, por primera vez en 40 años, se quitó el collar. Javier observó con asombro cómo su madre manipulaba una de las esmeraldas, abriendo un compartimento oculto en el engaste. De ahí sacó un pequeño papel envejecido por el tiempo. Cada esmeralda guarda un secreto, explicó mientras desplegaba el papel. Tu abuela escondió aquí la escritura original del taller en México. En la segunda guardé los documentos de nacimiento de ambos. Miguel, inquieto, preguntó, ¿y en la tercera? ¿Qué hay en la tercera? Rosa vaciló antes de responder, la verdad sobre la deuda. Tu padre no pidió ese dinero para él. Lo hizo para salvar el taller de mi familia. Don Fernando amenazó a tu abuela, quería el terreno para sus negocios. Javier tembló al tomar el papel de sus manos, el recibo de la deuda pagada con la muerte de su padre. «Pero entonces, ¿por qué nos siguen persiguiendo?», preguntó confundido. «Porque las esmeraldas», dijo Rosa, tocando cada piedra con devoción. «No son solo joyas. Son la prueba de que don Fernando mató a tu padre por una deuda que ya había sido saldada. Son la evidencia de sus crímenes». Javier asintió, comprendiendo lentamente. «¿Y Isabel? Ella sabe, ¿no?». Rosa negó con la cabeza. Como tú, creció creyendo que había sido abandonada. La he observado desde lejos, protegiéndola sin que lo supiera. Javier miró el collar, ahora sobre la mesa, brillando bajo la luz de la mañana. Ya no era solo un objeto, sino el archivo secreto de 3 generaciones de sacrificios y secretos. Don Fernando Jr. no busca dinero, pensó Miguel, dándose cuenta de lo que realmente quería. Busca esto. Quiere destruir la evidencia. Rosa, con el miedo evidente en su voz, intervino. Tenemos que hacer algo. Miguel, con una determinación renovada, respondió, tenemos que proteger a Isabel. Revelar la verdad es peligroso, pero más peligroso es seguir viviendo con miedo. Es hora de que los García dejen de huir. El collar, entre ellos, no solo contenía secretos, sino también la llave para su libertad. Rosa, con manos temblorosas, comenzó a colocar cuidadosamente los documentos en el compartimento del collar. «Debo contarte lo que pasó después de enviarte a Chicago», dijo su voz cargada de dolor. «La noche que te fuiste». Las palabras fluyeron como un río largo tiempo contenido. «Después de enviarte a Chicago me di cuenta que estaba embarazada. Los hombres de don Fernando seguían acosándome, exigiendo un dinero que ya había sido pagado. Una noche intentaron forzar la entrada al taller. Javier apretó los puños, imaginando a su madre sola, embarazada, luchando por su vida. Me defendí con las tijeras de costura, continuó Rosa. Uno de ellos disparó. La bala rozó mi hombro. Sus manos temblaron al tocar una cicatriz antigua. Elena, la vecina, escuchó los disparos y me escondió en su sótano. Los meses que siguieron fueron un infierno para Rosa. Escondida, embarazada, sabiendo que para el mundo debía estar muerta. Elena me ayudó a conseguir documentos falsos, a convertirme en Rosa Sánchez, relató. Cuando Isabel nació, supe que no podía quedármela. Era demasiado peligroso. Don Fernando seguía buscándome. Por eso la llevé a otro orfanato. Si los hubiera dejado juntos, habrían sido un objetivo fácil.
Separados, al menos tendrían más oportunidades. Miguel, escuchando la historia de su madre, pensó en su infancia en el orfanato y en su hermana creciendo en otro lugar, ambos creyendo que estaban solos en el mundo. Rosa se quedó en silencio por un momento, el peso de los recuerdos pesando sobre sus hombros. Crucé la frontera ilegalmente, continuó, su voz quebrada pero firme. Trabajé limpiando casas, cosiendo, cualquier cosa que me permitiera estar cerca de ustedes sin poder revelarme. Miguel, mirándola intensamente, preguntó: ¿y el collar? Rosa suspiró profundamente antes de responder. Lo recuperé años después, volví a México arriesgándolo todo. Sabía que esos documentos eran nuestra única protección. Sus palabras resonaban como ecos de años de sufrimiento, sacrificios y decisiones imposibles. La mañana avanzaba mientras ella desvelaba su historia, pensó Miguel, mientras el peso de sus palabras caía sobre él. Cada palabra era una revelación de años de dolor, de amor tan grande que había sobrevivido a la separación, a la violencia y al tiempo. Cuando Rosa dijo: cuando te vi convertido en el tiburón, su voz se quebró, sentí que había fallado, que mis sacrificios no valieron la pena. Javier la miró con ternura, sus manos apretando las de su madre. No fallaste, mamá, respondió suavemente. Me mantuviste vivo. Nos mantuviste a todos vivos. El collar brillaba en la mesa, como un testigo silencioso de una historia que aún no había terminado. El refugio estaba en silencio aquella tarde. Cuando Javier y Rosa entraron, Isabel estaba sentada en un rincón, cosiendo un botón en la camisa de su hijo, tarareando una vieja canción mexicana. Rosa la observó, su voz temblando cuando susurró: esa canción, se la cantaba a mis hijos cuando estaban en mi vientre. Isabel levantó la vista, sorprendida al ver a Miguel, el tiburón de Chicago, de pie junto a la anciana con el collar. Instintivamente abrazó a su hijo y preguntó: ¿qué hacen aquí? Javier dio un paso adelante, pero Rosa lo detuvo. Con movimientos suaves se acercó a Isabel, tocando con sus manos temblorosas la tercera esmeralda del collar. Esa marca en tu muñeca, comenzó Rosa, ¿alguna vez te preguntaste por qué la tienes? Isabel tocó inconscientemente la marca de nacimiento en su muñeca, un pequeño lunar en forma de media luna. Las monjas del orfanato dijeron que era una señal de mi madre, respondió confundida. Lo es, respondió Rosa, mostrando su propia muñeca. La misma marca idéntica. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción y secretos guardados por más de 40 años. Isabel miró la marca, luego el collar y luego a Miguel. No, susurró, sus ojos llenos de lágrimas. No puede ser. Rosa, con la voz quebrada, dijo: tu nombre completo no es solo Isabel, es Isabel Elena García, como tu abuela. Javier observó la escena, su corazón latiendo rápido. Su hermana, la pequeña hermana que nunca supo que tenía. Isabel se levantó lentamente, su hijo aferrado a su falda. Toda mi vida, comenzó a decir, toda mi vida me pregunté por qué me abandonaron. Para protegerte, respondió Miguel, acercándose, como a mí, de los mismos hombres que mataron a nuestro padre. Las lágrimas rodaron libremente por el rostro de Isabel cuando Rosa abrió sus brazos. Al principio el abrazo fue torpe, como si décadas de ausencia pesaran entre ellas, pero pronto se transformó en algo más profundo, algo desesperado, como si finalmente sus almas se reconocieran. Mamá, sollozó Isabel. Mamá. Javier se unió al abrazo y por un momento el tiempo pareció detenerse. Los tres García finalmente reunidos, mientras el pequeño hijo de Isabel los observaba con curiosidad infantil. Las tres esmeraldas del collar brillaban, testigos silenciosos de un círculo que finalmente se cerraba. Pero la felicidad de ese momento era frágil. Afuera, los hombres de don Fernando Jr. seguían acechando y la verdad recién revelada ponía a todos en peligro. Rosa, sentada en la pequeña área común del refugio, miró a sus hijos. Necesitan saberlo todo, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Mientras el pequeño Mateo jugaba cerca, Rosa comenzó a abrir cada compartimento del collar, revelando los documentos guardados durante décadas. Les contó sobre la deuda falsa, el asesinato de su padre, los años de persecución y ocultamiento. Entonces, dijo Isabel, su voz llena de rabia y dolor, don Fernando asesinó a nuestro padre por una deuda que ya estaba pagada. Javier asintió, su mandíbula tensa. Y ahora su hijo me tiene trabajando para él, murmuró Isabel, mirando a su hermano.
Lavando dinero a través de bienes raíces, desalojando familias como la nuestra, completó Miguel avergonzado. Me convertí en lo que más odiaba, añadió Isabel, su voz quebrada. Rosa tocó el hombro de Miguel. Todos cometemos errores intentando sobrevivir. Lo importante es qué hacemos cuando reconocemos esos errores. Isabel observó a su hermano, el hombre que había aterrorizado a tantas familias, ahora sentado frente a ella con ojos llenos de arrepentimiento. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente. Don Fernando Jr. no nos dejará en paz. Javier respiró hondo, su mente de estratega ya trabajando en un plan. Tengo un plan, respondió, su voz firme. Pero necesitaré la ayuda de ambas. Rosa y Isabel intercambiaron miradas. La misma determinación que había mantenido viva a su madre durante 40 años brillaba ahora en los ojos de ambos hermanos. Los García ya no huirán más, declaró Rosa, el collar brillando bajo la luz tenue del refugio. Es hora de que la verdad salga a la luz. Mateo se acercó a su abuela recién descubierta, tocando curiosamente las esmeraldas del collar. 3 generaciones de García se encontraban unidas por primera vez, preparándose para enfrentar los fantasmas de un pasado doloroso. La reconciliación había llegado, pero la batalla final aún estaba por comenzar. En el apartamento de Miguel, ahora convertido en un cuartel general improvisado, los García trabajaban en su plan. Isabel había traído a Mateo, quien dormía tranquilamente en el sofá, mientras los adultos discutían alrededor de la mesa de la cocina. Don Fernando Jr. espera que lave 10 millones a través de propiedades esta semana, explicó Miguel, extendiendo documentos sobre la mesa. Lo que no sabe es que he estado documentando cada transacción. ¿Eso no es peligroso?, preguntó Isabel, su voz llena de preocupación. Todo es peligroso cuando se trata de ellos, respondió Rosa, que cosía frenéticamente lo que parecían ser compartimentos secretos en diferentes prendas. Pero más peligroso es vivir con miedo. Javier sacó su laptop y mostró una serie de correos electrónicos codificados. He estado en contacto con un agente del FBI. Está interesado especialmente en la conexión entre el cartel y el mercado inmobiliario de Chicago. ¿Podemos confiar en él?, preguntó Isabel. Es el hijo de Elena, respondió Rosa con una leve sonrisa. La vecina que me salvó en México. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos. Javier continuó explicando el plan. Usarían los documentos del collar como prueba del asesinato de su padre y la deuda falsa. Mientras tanto, él seguiría recolectando evidencias sobre el lavado de dinero actual. Pero necesitamos mantener a Mateo a salvo, insistió Isabel, mirando a su hijo dormido. Roberto en el refugio tiene conexiones con una red de casas seguras, dijo Rosa. Podemos mantenerlo protegido mientras esto termine. ¿Y si algo sale mal? La voz de Isabel temblaba. Javier tomó la mano de su hermana con firmeza. No estás sola esta vez. Ninguno de nosotros lo está. Rosa los observaba, el collar brillando con un leve resplandor en su cuello. Después de 40 años de separación y miedo, los García finalmente estaban unidos, preparados para enfrentar su destino. Mañana, dijo Miguel, su mirada fija. Tengo una reunión con don Fernando Jr. Será nuestra oportunidad para empezar. La noche avanzaba mientras ajustaban los últimos detalles en el sofá. Mateo dormía tranquilamente, ajeno al peso de la historia familiar que estaba a punto de cambiar para siempre. El pequeño taller en las afueras de Chicago no se parecía en nada al antiguo taller de México, pero cuando Rosa instaló su máquina de coser junto a la ventana, algo del espíritu del pasado pareció despertar. García Costura y Confecciones, leyó Isabel en el letrero recién instalado. Javier observaba desde la puerta mientras su madre y hermana organizaban telas y patrones. El préstamo del gobierno para pequeños negocios había sido aprobado sorprendentemente rápido. Sus viejos contactos aún servían para algo bueno. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó Miguel. ¿Podríamos esperar a que todo termine con don Fernando Jr.? Rosa, con la misma destreza de siempre, enhebró una aguja. La vida no espera, hijo. Y este taller es más que un negocio. Es nuestro escudo. Javier entendió. El taller serviría como fachada legítima para sus movimientos, un lugar donde reunirse sin levantar sospechas. Además, era una forma de recuperar algo que les había sido arrebatado. La primera cliente llega en 1 hora, anunció Isabel,
que había heredado la habilidad con la aguja de su madre. Un vestido de novia, Rosa sonrió, recordando el último vestido que había cosido en México. La noche que todo cambió. La vida tiene una extraña forma de repetirse, murmuró Rosa, tocando el collar. Las 3 esmeraldas brillaron mientras ella se inclinaba sobre la máquina, los recuerdos y los sacrificios acumulados en cada puntada. Don Fernando Jr. llamó, dijo Javier en voz baja, mirando su celular. Quiere ver los primeros resultados mañana. Isabel y Rosa se miraron en silencio. El plan estaba en marcha, cada pieza encajando en su lugar. Volveremos a ser una familia normal, prometió Miguel. Sin deudas, sin miedos, sin huir. El sonido de la máquina de coser llenó el taller, una melodía constante que evocaba la calidez de los momentos compartidos en familia. Afuera, Chicago seguía su marcha, ajeno a la lucha que se estaba librando en ese pequeño local, donde los García comenzaban, una vez más, a tejer su destino. Un año después, el taller García Costura y Confecciones estaba en pleno apogeo. Las máquinas de coser zumbaban mientras Rosa enseñaba a un grupo de mujeres inmigrantes el oficio que había sido su salvación. Don Fernando Jr. había caído 6 meses atrás, gracias a la evidencia que Javier había proporcionado al FBI, junto con los documentos del collar, que no solo expusieron el asesinato de Rafael García, sino toda la red de lavado de dinero a través de bienes raíces. Abuela, llamó Mateo, ahora con 5 años, desde su rincón de juegos en el taller. ¿Me cuentas otra vez la historia del collar? Rosa sonrió, tocando las 3 esmeraldas que aún colgaban de su cuello. Ya no guardaban más documentos secretos, pero su valor como símbolo familiar era incalculable. Javier entró al taller, ya sin su traje de diseñador, ahora vistiendo ropa más sencilla. Después de haber testificado contra el cartel, había transformado su vida, utilizando su experiencia para ayudar a las familias que enfrentaban la pérdida de sus hogares. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó a su madre. Isabel apareció detrás de él, sosteniendo un marco. Dentro se encontraba el recibo original que confirmaba el pago de la deuda de su padre, junto a una foto antigua de la familia en el viejo taller en México. Para que nunca olvidemos, dijo Isabel al colgar el marco en la pared, de dónde venimos y lo que costó llegar hasta aquí. Rosa observaba a su familia reunida. Su hijo, quien había recorrido un largo camino del sufrimiento a la dureza y finalmente había encontrado la redención. Su hija, quien había regresado a casa después de tantos años de separación. Y su nieto, quien crecería conociendo la verdadera historia de su familia. Las 3 esmeraldas, dijo Rosa mirando a Mateo, quien se había acercado a ella. Representan 3 generaciones de amor y sacrificio. Tu bisabuela Elena, quien me las dio para protegerme, yo quien las usé para proteger a tus tíos, y tu madre quien completa este círculo. ¿Y yo?, preguntó el niño con curiosidad. Tú, respondió Rosa abrazándolo con ternura, representas el futuro. Un futuro sin miedo, sin secretos, sin deudas que pagar. El sol de Chicago se filtraba por las ventanas del taller, iluminando las 3 esmeraldas, que ya no eran simplemente joyas ni guardianas de secretos. Eran el testimonio de una familia que había superado la separación, el dolor y el miedo para reunirse de nuevo. Los García, dijo Miguel, abrazando a su madre y hermana. Finalmente en casa. El sonido de las máquinas de coser llenaba el aire, como un latido constante, mientras una nueva generación aprendía el oficio que había salvado a su familia. Y en el cuello de Rosa, el collar seguía brillando, ya no como un recordatorio del pasado, sino como una promesa para el futuro. Así llegamos al final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides darnos un like y dejar tu comentario. Me encantaría leer tus pensamientos. Cada día tus hermosos mensajes nos motivan a seguir y son la mejor recompensa por el esfuerzo que ponemos en traerles estas narraciones. Lo que más nos llena es saber que estamos acompañándote y, sobre todo, que nuestras historias pueden inspirar reflexiones que nos ayuden a crecer como seres humanos. Finalmente te invito a suscribirte a Palabras Narradas y activar la campanita si aún no lo has hecho, así no te perderás ninguna de nuestras historias. También puedes compartirlas con las personas que más quieres. Nos alegra mucho estar a tu lado. Bendiciones. La historia es una profunda reflexión sobre el sacrificio, el amor y el sufrimiento que une a una familia a través de generaciones. A lo largo de la trama, los personajes experimentan una transformación, pasando de la desesperación a la redención,
mientras luchan por superar las cicatrices de su pasado. La trama está llena de giros inesperados y momentos emocionales intensos, especialmente cuando se revela el verdadero sacrificio de la madre, Alicia, para proteger a sus hijos. El simbolismo del collar con las 3 esmeraldas es muy poderoso, ya que representa la conexión entre generaciones y los secretos no resueltos de la familia. La historia toca temas de justicia, venganza y la lucha por la verdad, lo que la convierte en una narración cautivadora y llena de enseñanzas. En resumen, la historia es conmovedora, bien escrita y logra transmitir emociones profundas a través de los personajes. El final es esperanzador, mostrando que a pesar de las adversidades, la familia puede sanar y unirse para enfrentar el futuro con valentía.